Problema propuesto 23. Hallar las transformadas por inversión de las figuras aportadas. En todos los casos, el inverso del punto dado A es el punto A', siendo el punto O el centro de inversión. Tenemos dos figuras. La de la parte superior está constituida por un rectángulo y una semicircunferencia, de modo que el inverso del punto A sería este punto A', siendo el centro de inversión O. En la segunda figura son dos semicircunferencias tangentes en este punto, con esta línea horizontal y esta línea horizontal. El centro de inversión es este extremo O de una de las semicircunferencias y el inverso del punto A es el A' del diámetro, digamos el opuesto por el diámetro respecto al punto O. Empezamos con el primer caso. En general, en todos los casos en los que hay que hallar la figura inversa de cualquier forma constituida por distintos elementos, lo que hay que hacer es aplicar las distintas propiedades a cada uno de los elementos, es decir, descomponiendo la forma que se aporta en elementos. Por ejemplo, aquí tendríamos este lado, OA, habría que hallar su inverso, habría que hallar el inverso de este lado vertical, que pasa por O, el inverso de este lado vertical que pasa por A, el inverso de este lado horizontal, digamos paralelo a OA, y la inversa de esta semicircunferencia que pasa por O y por A. Lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser hallar la figura de puntos, la circunferencia de puntos dobles, es decir, aquella en la cual cada punto tiene coincidencia con su transformado. Para ello se debe cumplir que OA por OA', que es la definición de inversión, tiene que ser igual a un valor K cuadrado, que es la razón o potencia de inversión. Bien, en este caso lo que vamos a hacer va a ser resolverlo aplicando el teorema del cateto, es decir, dibujaremos una circunferencia de diámetro OA', de diámetro OA', hacer una semicircunferencia suficiente. Levantaremos por A una vertical y el corte de esa semicuerda con la circunferencia pues nos determinaría como su distancia a O como el valor del radio de la circunferencia de puntos dobles, cuyo cuadrado es la razón de inversión. Aquí tenemos la figura de datos de nuevo y, como decimos, hemos hecho una semicircunferencia de diámetro OA', que sería esta de aquí. Por A hemos levantado una perpendicular y esta semicuerda nos determina este extremo, que unido con O constituye el radio de la circunferencia de puntos dobles. Obsérvese que por el teorema del cateto esta distancia al cuadrado es igual al producto de esta distancia OA por OA'. Por tanto, esta sería la circunferencia de puntos dobles o circunferencia de autoinversión, en la que cada punto coincide con su inverso. Una vez hecho eso, vamos a ir tomando los distintos elementos de que está constituida la forma que se nos ha aportado. De modo que este primer segmento OA, vemos que la propiedad que tenemos que aplicar es la inversa de una recta que pasa por el centro de inversión. Sabemos que la inversa de una recta que pasa por el centro de inversión es ella misma, siendo una figura doble y de puntos dobles. Como el punto A tiene por inverso A', pues vemos que a medida que nos vamos acercando desde A hacia O, el primer factor del producto en la inversión va reduciéndose, lo cual significa que para que se conserve constante el producto, el segundo factor tiene que aumentar, lo cual significa que los inversos de los puntos de estos que se van acercando al O se van alejando de A'. Por tanto, tendríamos que desde A' marcaríamos en fin, esta zona, y iríamos hasta el infinito. ¿Por qué? Porque el inverso de O sería siempre el punto del infinito, dado que el primer factor sería 0 y por tanto para que el producto de dos factores en el cual uno es 0 sea constante, el segundo factor tiene que ser infinito, si uno de ellos es 0, como decimos. Bien, luego entonces este tramo tiene por inverso a el segmento que va desde A' hasta el infinito de esa dirección. El siguiente tramo que vamos a considerar va a ser este segmento dibujado de color rojo, CD, sería el lado horizontal de la parte inferior. Vemos que esto, en la propiedad que hay que aplicar, este segmento está incluido en una recta que no pasa por el centro de inversión. Por tanto, la inversa va a ser una circunferencia de diámetro, el segmento definido por O, y el inverso del punto D, situado ese punto D en el pie de la perpendicular. En este caso, como esa recta corta la circunferencia de autoinversión en este punto y en este, la figura inversa va a ser una circunferencia que pasa por O, por este punto y por este. Y en realidad la inversa del segmento este será un arco de esa circunferencia. Vamos a subir la figura para que se vea ligeramente. Entonces dibujaríamos esa circunferencia que pasa por O y por el inverso de D, que vamos a suponer que es este punto D'. También hemos dicho que sería una circunferencia que pasa por O, por este punto y por este. Es decir, que nosotros podemos dibujar esa circunferencia, vamos a dibujarla
para que se vea, circunferencia que pasa por este punto, por este y por este. Y entonces de esta circunferencia que tenemos aquí, pues vamos a tomar solamente el arco correspondiente al inverso de este segmento. El inverso de D se obtiene uniendo O con D y sería este punto de' de la parte inferior, y el inverso de C sería unir O con C y en su corte con la circunferencia tendríamos C'. Por tanto, este arco de color rojo sería el inverso de este segmento DC. Luego ya tenemos dos elementos, este es este lado horizontal, que su inverso es esto que va hasta el infinito, y el inverso de este lado de aquí, que es este arco C'D', de una circunferencia que pasa por O, por este punto doble y este punto doble, dado que sabemos que la inversa de una recta es una circunferencia que pasa por el centro de inversión, siempre que esa recta no pase por dicho centro. Por otro lado, tenemos este segmento vertical, que pasa por D o D. Sería la misma propiedad que hemos aplicado aquí. Sería esta recta, como el inverso de O es una recta que pasa por el centro de inversión, su inversa es ella misma. Luego entonces el inverso de O estaría en el infinito y el inverso de D lo tenemos aquí. Luego entonces el inverso de este segmento OD sería una recta que va desde D' hasta el infinito en esta dirección. Por tanto, podemos ver aquí que sería esta línea que hemos marcado aquí en negro un poquitín más grueso y sería desde D' hacia el infinito de esa dirección. Con lo cual ya tenemos aquí el inverso de este segmento, el inverso de este y el inverso de este. Nos quedaría a continuación hallar el inverso de este segmento que está en una recta, digamos, que no pasa por el centro de inversión. Hemos dibujado en color verde el segmento al que nos queremos referir y entonces incluimos ese segmento en una recta. Vuelve a ser otro caso de inversa de una recta que no pasa por el centro de inversión. Por tanto, será una circunferencia que pase por el punto O y por estos dos puntos dobles de corte de esa recta con la circunferencia de puntos dobles. Por tanto, si dibujamos la circunferencia inversa, sería esta circunferencia que pasa por este punto, por este y por este. Sería esta circunferencia que tenemos aquí. Como nosotros no tenemos toda la recta, sino que tenemos este segmento verde, pues uniríamos O con C, que ya lo teníamos de antes, C', y O con A, que sería A'. Por tanto, este segmento tiene por inverso a este arco verde. Y ese sería el inverso de este lado que tenemos aquí. O sea que podemos eliminar ya estos elementos y aquí tenemos que este segmento verde es este arco verde en la, digamos, circunferencia, digamos, que acabamos de obtener. Para terminar, nos faltaría por obtener el inverso de esta semicircunferencia. Como se ve, es una circunferencia que pasa por el centro de inversión. Luego su inversa va a ser una recta perpendicular al diámetro de esa circunferencia o semicircunferencia que pasa por O. Bien, como el inverso de A es A', pues una perpendicular al diámetro OA sería esta recta que viene aquí. Como es una semicircunferencia que es esta de color azul, pues sería desde aquí hacia abajo. Al pasar por el centro de inversión, nuevamente sabemos que ese centro de inversión, su inverso está en el infinito. Por tanto, sería el tramo desde A' hasta el infinito de esta parte, digamos, inferior. Y esta semirrecta O' su infinito A' es la inversa de este arco que tenemos aquí. Por tanto, aquí tenemos ya todos los elementos, digamos, que forman lo que sería la figura inversa de la figura aportada. De modo que, si ponemos aquí la solución completa del proceso, la tendríamos aquí en esta figura. Tendríamos este segmento desde A' hasta el infinito. Aquí vamos a subir un poquito esto. Este segmento que va desde D' hacia el infinito, en la vertical. Luego este arco que va desde A' hasta C', este arco de color verde, y esta línea de color azul que va desde A' hasta el infinito, O' su infinito. Y eso serían las transformaciones en la figura transformada de esa aportada inicialmente en el enunciado. Como se ve, y habíamos dicho inicialmente, digamos que lo que aquí hemos hecho ha sido coger cada elemento de la forma cuya inversa queríamos hallar y allá aplicar la propiedad que tenemos aquí. Entonces, en inversión hay una serie de propiedades que se demuestran en la teoría, pues inversa de una recta genérica, inversa de una recta que pasa por el centro de inversión, inversa de una circunferencia que pasa por el centro de inversión, y en este caso no ha habido que aplicarlo, pero habría otro caso que sea inversa de una circunferencia que no pasa por el centro de inversión. Aplicando esas propiedades a los tramos correspondientes a la figura original, sale una figura transformada, que en este caso es una figura abierta debido al hecho, pues se abre por varios puntos del infinito, debido al hecho de que varias líneas, varios elementos de la figura pasan por el centro de inversión.
Volviendo al procedimiento de determinación de la circunferencia de puntos dobles, nosotros lo hemos hecho basándonos en el teorema del cateto, pero también podemos hacerlo basándonos en la definición de potencia. Vamos a poner, si acaso, esta circunferencia en figura aparte, aquí la vamos a separar, si se quiere un poco, pues para, ver que la figura que obtenemos es la misma. Aplicando este otro procedimiento, vamos a eliminar las construcciones que habíamos hecho anteriormente, y entonces lo que haremos será aquí hacer una circunferencia que pase por los puntos A y A' para aplicar la potencia, digamos, como método para sacar, digamos, el radio de la circunferencia de puntos dobles. Bien, sabemos que lo que tenemos que hacer es encontrar un valor OX tal que sea igual OX al cuadrado o igual al producto de OA por OA'. Para ello tomamos este segmento AA' y dibujamos una circunferencia que pase por dichos puntos. Por ejemplo, esta, una de radio cualquiera. A continuación, desde el punto O trazamos tangente a esa circunferencia. Y ese segmento de tangencia es el radio de la circunferencia de puntos dobles, que sería este. Este sería el otro procedimiento para hallar la circunferencia de puntos dobles. Puede observarse que si esta circunferencia de color rojo la trasladamos aquí, a la posición en la que habíamos movido la que habíamos obtenido por el otro procedimiento, vemos que es la misma circunferencia. Y por tanto, este sería un segundo procedimiento para hallar la figura de puntos dobles y a partir de ahí ya seguir el resto del proceso como hemos estado explicando en la primera parte de este vídeo. Esta es la segunda figura que hay que transformar en el problema propuesto 23. Entonces vemos que el punto A coincide con su inverso, A' y el centro de inversión es O. Es la inversa de esta forma, constituida por esta semicircunferencia y esta otra, tangentes entre sí en este punto, de modo que aquí también hay un elemento recto que sería la tangente común a ambas semicircunferencias. Como hemos dicho anteriormente, lo que vamos a hacer va a ser descomponer la figura en elementos y aplicar la propiedad correspondiente a la figura inversa de cada elemento. Lo primero que vemos es que al ser el inverso de A coincidente con A', este punto es doble, siendo este el centro de inversión, por tanto la circunferencia de radio OA pues sería la circunferencia de puntos dobles, que la dibujamos a continuación. Sería esta circunferencia de centro O y radio OA. A continuación vamos a coger el primer elemento, por ejemplo este que ponemos aquí la línea más gruesa, que es esta semicircunferencia de diámetro OA'. Como es una circunferencia que pasa por el centro de inversión, su inversa va a ser una recta que pasa por el inverso de A, que es A', y que es perpendicular al diámetro OA'. Por tanto, no hay más que desde este punto hacer una perpendicular y tendríamos ahí la recta inversa. Tenemos que es una semicircunferencia, la inversa que hay que hallar. Pues entonces sabemos que va desde el punto A' y ahora como el punto O, su inverso, está en el infinito, pues no hay más que desde aquí hacer una línea alargada hasta el infinito. De como modo que aquí tendríamos el O' a su infinito. Bien, tendríamos aquí este elemento que vamos a poner hacia acá para que se pueda ver mejor. Bien, una vez hecho eso, vamos a ponerlo así. Bien, una vez hecho esto, pues vamos a hallar ahora el inverso del siguiente elemento, que sería el siguiente elemento. Vamos a ver que aquí tenemos el punto C coincidente con C'. Por tanto, este otro tramo recto, también es una recta, en este caso, que pasa por el centro de inversión, por tanto, su inversa es la prolongación de esta línea, que pasa por el inverso de C, que es C', y por el inverso de O, que está en el infinito. Luego no hay más que desde este punto hacer una paralela a esta línea o prolongar simplemente esta. Y esa sería, digamos, la figura inversa del tramo que estamos describiendo. Aquí tendríamos este otro tramo, que sería desde aquí hasta el infinito, correspondiente a este tramo, digamos, horizontal. Nos queda hallar la inversa de esta circunferencia. Observamos que en este caso esta circunferencia no pasa por el centro de inversión. Por tanto, su inversa va a ser otra circunferencia que tampoco pasa por el centro de inversión. Pasará, en este caso, por lo inverso de este punto que es doble, C coincidente con C', porque es el punto de corte con la de autoinversión, este otro punto, que también es doble, y por lo inverso del punto B. El inverso del punto B lo podemos aplicar resolviendo la construcción general de obtención del inverso de un punto, o bien, como este punto B se encuentra sobre esta semicircunferencia, su inverso va a estar sobre esta línea inversa. Por tanto, no hay más que unir O con B mediante una recta, y en su corte con la recta anterior, pues tendríamos aquí el B'. Por tanto, la inversa de esta circunferencia pasa por lo inverso de este punto, que es B', por lo inverso de este punto, que es C coincidente con C', y por lo inverso de este punto, que lo vamos a llamar D'. Hallaremos la circunferencia que pasa por estos tres puntos.
por el B', D' y C'. Y esa circunferencia la tenemos aquí, vamos a dibujarla en color azul, en este caso. Pero ¿qué observamos? Que cuando en una circunferencia no pasa por el centro de inversión, su inversa es otra circunferencia que tampoco pasa por el centro de inversión, pero la parte izquierda de la circunferencia original tiene por inversa a la parte derecha. Eso debemos recordarlo de las propiedades de las transformaciones inversas. Por tanto, nosotros en realidad el arco que vamos a tener va a ser este arco que marcamos aquí en azul, que va desde este punto C, pasando por B' hasta D'. Y esos serían los inversos de los puntos de esta otra semicircunferencia que no pasa por el centro de inversión. Por tanto, al final la figura inversa sería este tramo que viene hacia acá, hasta el infinito, luego este tramo que viene hacia acá, y que viene hasta el C, y desde aquí hasta el infinito. O sea que en realidad este tramo habrá que ponerlo en trazo, digamos, fino. Vamos a eliminar esto. Aquí dibujaríamos esta línea horizontal para dejar la figura original como realmente tiene que ser. Entonces de este tramo tendríamos esto, o sea que sea este segmento, este arco hasta aquí, y luego este segmento desde semirrecta en realidad. En realidad esto sería una semirrecta y esto sería otra semirrecta, puesto que irían hasta el infinito. Y esa sería la figura inversa. El inverso del punto B lo podíamos haber resuelto también por otro procedimiento. Aquí la gran ventaja es que ya teníamos hallado la inversa de esta semicircunferencia que contiene al punto B, pero podíamos haber hecho esta perpendicular por el punto B a la línea OB, perpendicular a la línea OB por el punto B. Esa perpendicular corta la circunferencia de puntos dobles en este punto, cortaría por arriba también, pero vamos a fijarnos en este, y en este punto haríamos una perpendicular o tangente a la circunferencia de puntos dobles, que sería esta línea que en este caso es vertical, dado que este punto está aquí a 45 grados. Y el corte de esta vertical con la prolongación de OB nos determinaría el B'. Eso sería la forma de aplicar el inverso de un punto, aplicando las propiedades que hemos estado estudiando, digamos, en la teoría. Aquí esto lo podemos limitar aquí un poquito, reducir, y ese sería el proceso para sacar ese B'. En este caso ya digo que ha sido más cómodo, como ya teníamos hallada la figura inversa de esta semicircunferencia, pues poner esto aquí a continuación.